Carta Magna fue publicada por el rey de qué país? Austria, Hungría, Inglaterra o Francia. Inglaterra. ¿Sabías que el rey Juan I la firmó el 15 de junio de 1215? La carta establecía que el rey ya no podía gobernar a su antojo. Escrita originalmente en latín, fue publicada en inglés 300 años después. ¿Qué país invadió Alemania al inicio de la Primera Guerra Mundial? ¿Dinamarca, Polonia, Francia o Luxemburgo? Luxemburgo. ¿Sabías que los alemanes fueron los primeros en usar lanzallamas en la Primera Guerra Mundial? Sus lanzallamas podían disparar a 130 pies. ¿En qué año Brasil consiguió la independencia de Portugal? ¿1824, 1834, 1822 o 1826? 1822. ¿Sabías que Brasil tiene la mayor cantidad de católicos en el mundo, con más del 50% de su población, y posee una de las 3 selvas tropicales del mundo? ¿Quién de estos es considerado el padre del crimen organizado moderno en los Estados Unidos? Al Capone, Lucky Luciano, Carlo Gambino o Frank Costello. Lucky Luciano. ¿Sabías que cuando se le preguntó por qué no tenía hijos, Lucky respondió: no quería que ningún hijo mío viviera como el hijo de Luciano, el gángster? ¿Cuál era el nombre de la capital del Imperio Bizantino desde 935 hasta 1453? Constantinopla. ¿Sabías que el término Imperio Bizantino se usó durante el siglo XVIII? La gente de la época aún lo llamaba Imperio Romano, solo que la capital no era Roma. El Código de Hammurabi se origina en Grecia Antigua, Imperio Persa, Imperio Romano o Mesopotamia. Mesopotamia. ¿Sabías que Hammurabi fue el 6º rey de Babilonia? Fue el primer código penal de la humanidad, precursor de la doctrina inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. El monarca con el reinado más largo del mundo, el rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, fue el único monarca de la historia nacido en los Estados Unidos. Verdadero. ¿Sabías que reinó en Tailandia durante 70 años, colocándolo como el jefe de estado más duradero del mundo y el monarca que más ha reinado en Tailandia? La salida de las tropas soviéticas de Checoslovaquia en 1991 fue el resultado de la Revolución de Terciopelo, Primavera de Praga, Revolución Cultural o Revolución de Octubre. Revolución de Terciopelo. ¿Sabías que la Revolución de Terciopelo se refiere a la transición relativamente pacífica de Checoslovaquia del comunismo? ¿Qué científico famoso inventó el motor eléctrico de corriente alterna en 1888? Nikola Tesla. ¿Sabías que se dice que Tesla tenía una máquina de terremotos en su laboratorio que sacudió su edificio y casi derribó el vecindario durante sus experimentos? ¿Quién desarrolló la primera imprenta exitosa? ¿Albert Einstein, Johannes Gutenberg, Martin Luther King o Isaac Newton? Johannes Gutenberg. ¿Sabías que la Biblia de Gutenberg tiene 1272 páginas? Imprimió más de 150 copias de la Biblia y hoy en día solo existen 49 de ellas. ¿Cuándo comenzó la Segunda Guerra Mundial? ¿1918, 1914 o 1908? 1914. ¿Sabías que aproximadamente participaron 100 millones de soldados y murieron 60 millones de personas? La guerra de Birmania es la guerra civil más larga del mundo. Verdadero. ¿Sabías que, iniciada en 1949 y aún sin resolver, esta guerra involucra a las personas de Karen, que luchan porque su nación sea soberana separada de Birmania? Genghis Khan eximió a los pobres de los impuestos, promovió la alfabetización y estableció la libertad de religión, llevando a muchos pueblos a unirse a su imperio antes de que fueran conquistados.
Verdadero. Logró fundar el primer imperio mongol, convirtiéndolo en el imperio contiguo más extenso de la historia, un imperio que salió de la nada. ¿Cuándo se inventó el ordenador portátil? ¿1974, 1981 o 1984? 1981. ¿Sabías que se llamaba Osborne 1 y costaba $1.789? ¿En qué país se encuentra el Imperio Inca? ¿Brasil, México o Perú? Perú. ¿Sabías que la justicia inca era bien conocida por su severidad? A los ladrones se les cortaba la mano y a los mentirosos la lengua. ¿Quién fue el primer hombre que puso un pie en la luna? Neil Armstrong. ¿Sabías que después de la universidad se convirtió en un piloto de pruebas? Podía volar más de 200 tipos de avión. ¿Cuál es el nombre de la dinastía más larga aún existente en la historia humana? ¿Dinastía Zhou, dinastía Yamato o dinastía salomónica? Dinastía Yamato. ¿Sabías que Yamato era el antiguo nombre de Japón? ¿En qué parte de Estados Unidos comenzó la fiebre del oro en 1848? ¿California, Texas o Mississippi? California. ¿Sabías que la fiebre del oro creó la nueva metrópoli de San Francisco en una década? La población de la ciudad creció de 1.000 a casi 60.000 de 1850 a 1861. Durante la guerra austro-turca en 1788, el ejército austriaco se atacó a sí mismo y se dice que perdió más de 10.000 hombres. Verdadero. ¿Sabías que el ejército austriaco con más de 100.000 soldados se había dividido en dos? Libraron la batalla de Caránsebes entre ellos porque estaban muy ebrios. La civilización maya solía estar ubicada en lo que hoy es América del Norte, Centroamérica o África. Centroamérica. ¿Sabías que chamaco, cachito, patatús, campechano, cacao y cenote son términos que se originan de la familia lingüística de los mayas? La batalla de Tsushima fue en 1900, 1905 o en 1903. 1905. ¿Sabías que es comúnmente denominada la Batalla del Mar de Japón? Fue un importante combate naval librado entre Rusia y Japón. La novela de Genghis se creó en 1080, 1021 o en 1030. 1021. ¿Sabías que es la novela más antigua del mundo? Es una historia japonesa escrita por una mujer de la época que pertenecía a una familia de ilustres literarios. El Imperio Gupta se fundó en el año 203, 200 o 280. En el año 280. ¿Sabías que este imperio es considerado como la época dorada de la India? Uno de sus importantes aportes fueron los símbolos de números del 1 al 9. Fue durante este imperio que los filósofos de la India propusieron la idea de que la Tierra no era plana, sino que era redonda. ¿En qué año comenzó la Guerra del Pacífico? ¿1830, 1879 o 1872? 1879. ¿Sabías que la Guerra del Pacífico fue un conflicto armado que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia? La calculadora mecánica se inventó en el año 1240, 1600 o 1642. 1642. Su inventor fue Blaise Pascal. Con tan solo 19 años, creó la máquina de calcular para liberar a su progenitor del trabajo de sumar una y otra vez columnas de números. El concilio de Éfeso fue en el año 431. Verdadero. ¿Sabías que es considerado por la mayoría de las religiones existentes como el tercer concilio ecuménico? El concilio de Éfeso resolvió que Cristo tiene dos naturalezas, una humana y otra divina,
pero que coexisten en unidad. La domesticación de la oveja se consiguió 10.000 años antes de Cristo. Verdadero. ¿Sabías que la domesticación de la oveja tiene su origen en Mesopotamia? ¿En qué año se inventó el motor diésel? ¿1893, 1500 o 1900? 1893. ¿Sabías que el motor diésel fue inventado por el ingeniero alemán Rudolf Diesel, quien se dedicaba a estudiar los motores de alto rendimiento térmico con el uso de combustibles alternativos en los motores de combustión interna? El reino de Mutapa se fundó en el año 1430. Verdadero. ¿Sabías que fue un reino ubicado en el sur de África durante la Edad Moderna entre 1450 y 1629? ¿En qué año se firmó el Pacto de Varsovia? ¿1940, 1955 o 1980? 1955. ¿Sabías que el Pacto de Varsovia surgió para hacerle contrapeso a la unión de los países occidentales capitalistas en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocido por sus siglas OTAN? ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? ¿George Bush, George Washington o George Severo? George Washington. ¿Sabías que sus dientes artificiales eran de oro, marfil, huesos de animal tallados y dientes humanos que compró de sus esclavos afroamericanos? John Kennedy fue asesinado en Austin, Dallas, Texas o Nueva York. En Dallas. ¿Sabías que fue el presidente más joven de Estados Unidos y en 1961 visitó Bogotá y puso la piedra de un megaproyecto urbano en el barrio Ciudad Techo? Kennedy fue asesinado 2 años después. ¿Cuál es el nombre del científico nacido en Polonia que ganó el Premio Nobel de Química después de descubrir el elemento químico radio y polonio? Marie Curie. ¿Sabías que fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y la única mujer en ganar 2 premios Nobel? ¿Cuál fue la última batalla de Napoleón? ¿Batalla de Trafalgar, batalla de Waterloo o batalla de Dresde? Batalla de Waterloo. ¿Sabías que esta guerra se dio el 18 de junio de 1815, donde el ejército de Napoleón fue derrotado por los ejércitos británico y de Prusia en la guerra de Waterloo? La derrota acabó con la guerra de 23 años entre Francia y los estados aliados europeos. ¿Qué general de la Segunda Guerra Mundial dijo a sus enemigos "volveré"? ¿Neil Armstrong, el Toro de Halsey o Douglas MacArthur? Douglas MacArthur. ¿Sabías que en las Olimpiadas de 1928 el general MacArthur fue presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos? Lo conocían por fumar una pipa de mazorca de maíz. El presidente de Estados Unidos John Kennedy y el candidato presidencial Robert Kennedy eran hermanos y ambos fueron asesinados. Verdadero. ¿Sabías que Robert fue asesinado durante las celebraciones de su exitosa campaña en las primarias de California en su intento de obtener la nominación democrática para la presidencia de los Estados Unidos? ¿Qué enfermedad mató a 1/3 de la población de Europa en el siglo XIV? ¿La gripe, la peste negra o la viruela? La peste negra. ¿Sabías que se dice que el Papa Gregorio IX causó la peste por condenar a los gatos a ser asesinados? Esto provocó un aumento natural de ratas negras, quienes eran el vector principal de la bacteria causante de la peste negra. La historia será amable conmigo porque tengo intención de escribirla. Es una cita de ¿qué líder histórico? Winston Churchill, Constantino o Julio César. Winston Churchill. ¿Sabías que Winston una vez definió el tacto como la habilidad de decirle a alguien que se vaya al diablo de tal forma que les entusiasme?
¿Quién recibió el primer premio Nobel de Física en 1901 por su descubrimiento de los rayos X? ¿Wilhelm Conrad, Max Born o Michael Faraday? Wilhelm Conrad. ¿Sabías que el 8 de noviembre de 1895 la primera radiografía médica de Wilhelm fue la mano de su esposa Ana Berta? ¿En qué año se publicó El Príncipe Maquiavelo? ¿1940, 1532 o 1980? 1532. ¿Sabías que El Príncipe es un tratado político? Consta de 26 capítulos donde el italiano Nicolás Maquiavelo analiza el cómo representar a un pueblo, proveerlos de justicia y tranquilidad, mantener contenta a la aristocracia y tener una segura independencia frente a otros países. ¿En qué año se inventó la aspiradora? ¿1912, 1901 o 1920? 1901. ¿Sabías que su creador fue Uber Boot? Esta era tan grande que para trasladarla de una casa a otra tenía que ser arrastrada en un carro por caballos. ¿Qué descubrió Daniel Rutherford en 1772? ¿La aspirina, el nitrógeno o el reloj? El nitrógeno. ¿Sabías que Rutherford lo llamó aire nocivo? Aire que no contenía oxígeno. En la Roma antigua, un padre podía legalmente matar a cualquiera en su familia. Verdadero. ¿Sabías que, aunque un padre tenía estos derechos legales, no significaba que estos actos fueran comunes? Los padres querían a sus hijos como herederos para la continuación de sus líneas de sangre. ¿Quién de estos fue uno de los primeros exploradores occidentales en llegar a China? ¿Francis Drake, Marco Polo o Magallanes? Marco Polo. ¿Sabías que Polo introdujo la idea del dinero de papel y el carbón a Europa? ¿Durante qué dinastía ocurrió la Guerra de los 8 Príncipes en China? ¿Dinastía Song, dinastía Yamato o dinastía Jin? Dinastía Jin. ¿Sabías que en ningún momento del conflicto estuvieron los 8 príncipes de un lado del combate? Lucharon entre ellos. ¿El papel fue inventado en el antiguo Egipto? Falso. ¿Sabías que la persona que inventó el papel fue Kai Lun, nacido en la actual provincia de China, considerado el padre del papel? ¿Quién inventó el primer automóvil que funcionaba con gasolina en 1885? ¿Alan Ford, Carl Benz o Enzo Ferrari? Carl Benz. ¿Sabías que el primer permiso de conducir de la historia fue emitido el 1 de agosto de 1888 a nombre de Carl Benz? ¿Qué personaje fue conocido como el rey de Macedonia, fue discípulo de Aristóteles y encabezó el imperio helenístico? ¿Alejandro Magno, Constantino o Julio César? Alejandro Magno. ¿Sabías que Alejandro Magno es conocido como el conquistador del mundo? Pasó a la historia por unificar varias naciones en un solo reino, dando inicio al Imperio Romano. ¿Cuál es el nombre de la enfermera más famosa de la historia mundial? Florence Nightingale. ¿Sabías que sentó las bases de la profesionalización de la enfermería con el establecimiento en 1860 en su escuela de enfermería en Londres? Fue la primera escuela laica de enfermería en el mundo. Fidel Castro sobrevivió a 638 intentos de asesinato. Verdadero. ¿Sabías que ganó 3 récords Guinness? El discurso más extenso pronunciado en la ONU con 4 horas y 29 minutos, mayor tiempo en el poder con 49 años, 10 meses y 3 días, y mayor número de intentos de asesinato a un jefe de Estado con 638. Gracias por ver el video. Si te gustó, no te olvides de darle like, compartir y suscribirte.